el, lo que era la iglesia. Pero en sí, esta noche vamos a ver el Estado. ¿Alguien tiene tal vez un breve concepto sobre lo que es el Estado? Bueno, siguen. Voy a seguirles admitiendo a sus compañeros. ¿Y alguien que quiera dar tal vez un breve concepto? ¿Alguien que me quiera colaborar? Confírmeme, por favor, si se les está compartiendo pantalla. Sí, sí se comparte la pantalla. A ver, doctor, respecto a lo que usted dice sobre el Estado es como es una estructura social, económica y política que existe dentro de un territorio. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Ángel Gaibor. ¿Cómo estamos, Ángel? Buenas noches. Sí, en efecto. Es un concepto, ¿no? Es un concepto. Ahí el compañero dijo algo importante, lo que es el territorio. Y es parte de lo que vamos a ver, porque vamos a ver un poco de lo que es el Estado ecuatoriano y en sí cuáles son sus elementos constitutivos. Sí, que inclusive desconocemos como ecuatorianos de qué está formado el Estado, cuál es el enfoque, qué importancia tiene el territorio, el suelo, el subsuelo, y posteriormente pues vemos inclusive los espacios, el espacio aéreo, el espacio marítimo, cómo está considerado, la superficie. Son temas de gran importancia que inclusive nosotros como estudiantes de derecho y futuros abogados pues tenemos que conocer, son premisas básicas que nos van a ayudar en el momento inclusive de nosotros tomar una decisión que habíamos dicho que es la democracia. ¿Qué me puede ayudar? Quizás usted mismo, el compañero Ángel Gaibor. ¿Qué era la democracia? Bueno, aquí me aparece La otro compañero. democracia, A ver, sí. sí, la democracia es un estado de política dentro dentro de un estado, de un país. Ya. ¿Se acuerda lo que era el poder constituyente? ¿Se acuerda lo que habíamos dicho? ¿En qué se basaba el poder constituyente, la soberanía, la democracia? ¿Se enfocaba en algo parecido? Dentro de la Constitución. Decíamos, muchas gracias Ángel, muchas gracias por su aporte. Decíamos que el poder constituyente radicaba, ¿no?, en el pueblo, en la soberanía, que nosotros teníamos el poder, la capacidad de poder elegir a quien nos represente. Ese es el lema de la democracia, ¿no? Poder nosotros elegir. Y el poder radicaba en el pueblo, en la nación, ¿sí? Que se encontraba dentro de un Estado, dentro de una república. Listo. Hemos escuchado algunos temas un poquito como que se podría decir, podemos sacar, como vamos a ser futuros abogados, podemos sacar inclusive un concepto no del todo plasmado, ¿no? Sino inclusive podríamos entrarnos a la lógica y dar un poquito, un concepto amplio, un criterio de nosotros, qué es para nosotros el Estado, ¿no es cierto? Podríamos sacar algunos conceptos, podríamos decir que quizás es una forma de organización política, ya había dicho el compañero, que tiene un poder que soberano, porque radicaba en el pueblo. Administrativo también podría ser, ¿sí? ¿Sobre dentro de qué? De un territorio, de una zona geográfica. ¿En qué se basaba en sí esta organización o el Estado en sí? Se podría decir que se constituye dentro de un determinado territorio y tiene el poder de qué? De ordenar, de administrar, ¿qué? La vida de los seres humanos, la vida de la sociedad, la vida de las personas que se encuentran dentro, en este caso nosotros como ecuatorianos, dentro de la República del Ecuador. Podríamos decir también que es una forma de organización social, ¿sí? Donde también regula la vida de individuos en el marco del territorio nacional. Garantiza algo importante, algo que nosotros vivimos y que del todo no diferenciamos. Algo muy importante. Garantiza la discriminación que existe o que esta discriminación no debe existir en el goce de los derechos reconocidos en dónde. ¿Qué derechos son los que deben prevalecer o los que son válidos? En la Constitución. Exactamente, en la Constitución, muchas gracias. Y también hablamos que no solo en la Constitución, sino en instrumentos
internacionales. Estos instrumentos internacionales deben estar en armonía con la Constitución para que estos derechos sean reconocidos, ¿sí? Porque nosotros no nos podemos inventar cualquier tipo de derecho si no está reconocido en la Constitución, pues no es válido. No podemos ejercerlo. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora con el COVID-19, un breve ejemplo, pues un derecho en particular, un derecho que es necesario que ustedes lo están ejerciendo en este momento es la educación, derechos inherentes, la salud, la alimentación, la seguridad jurídica. Inclusive podemos decir que hablamos también del agua que se necesita nosotros como habitantes para poder vivir. Inclusive ahí me nace una idea, no sé si ustedes han escuchado el use natural. ¿Han escuchado tal vez lo que significa el use natural? El estado de naturaleza de las personas. Exactamente. Son derechos que, ¿creen que ustedes debe estar escrito el que nosotros necesitamos respirar 20 veces dentro de un minuto para poder vivir? ¿Necesita estar escrito? ¿O eso es inherente? ¿Creen que necesita estar legislado? No, eso es como se dice, no es un proceso de estado de naturaleza, que no necesariamente tiene que estar escrito. Exactamente, ese es el jus natural, es la justicia que debe existir porque es inherente, es un derecho natural. Sí, entonces no es necesario que esté escrito. En sí, entonces podremos decir que es un breve ejemplo para nosotros definir a qué se enfoca del todo el Estado. Sí, es enfocado ahora que contamos inclusive con la Constitución, con garantías jurisdiccionales, sí, y con un control constitucional. Sí, Gabriela Espinosa, dígame, ¿me quiere preguntar algo? Sí, doctor. Bueno, oye, buenas noches. Bueno, más que todo que una pregunta es justamente lo que estaba mencionando sobre el derecho natural, sobre el jus natural, que en verdad es lo que tenemos los seres humanos por naturaleza desde el principio de la humanidad, que es el derecho a la vida, el derecho a respirar, al goce pleno del espacio que es la naturaleza. Entonces, esos derechos, bueno, los tenemos impresos en la Constitución del Ecuador, que es la única constitución en el mundo, si es que no me equivoco, o si es que no estoy mal, que es la que cuenta con derechos de las personas hacia los ciudadanos y a la naturaleza. Eso es, doctor, lo que quería participar. Muchas gracias, Gabriela. Exactamente. Si nosotros vemos, si no me equivoco, es el artículo 11, donde nos hablan del derecho del buen vivir y se reconoce, inclusive que ahora, sí, está sancionado, está reconocido los derechos a la naturaleza. Bueno, ese es un tema importante que abordó nuestra compañera. Sí, en efecto, son derechos que son inherentes. No puede estar escrito que nosotros necesitamos tomar 2 litros de agua para poder vivir, ¿no? Entonces no es necesario, ya son derechos que obviamente están reconocidos ya por la Constitución. ¿Listo? Entonces, lo que hablábamos en sí, alguien que me ayude con el micrófono, porque bueno, justo estaba averiguando eso de... No me gusta silenciarles, la verdad no, eso a mí no me gusta, a mí me gusta que las personas hablamos de una libertad, ¿no es cierto? Entonces es importante, sin embargo, por ahí me aconsejaron y me dice, si es que te interrumpen, silénciales. Entonces eso es lo que yo no quiero, porque veo que estoy hablando con personas, como les mencionaba desde el principio, educadas, y de igual forma me merezco yo. Y no le veo más por la mala educación, sino veo por el descuido. Y eso tenemos que ir mejorando. Entonces ya si nos metemos a una clase, pues tenemos que estar muy atentos a lo que vamos a realizar. Sí, pero bueno, no quiero actuar así, así que obviemos esa parte. Les mencionaba algo importante y bueno, como estamos viendo la Constitución, deben tener la Constitución en sus manos, ¿no es cierto? Entonces quiero escucharles, vamos a leer, yo sé que vamos a empezar, entonces no sé quién me quiere ayudar, quién tiene la voluntad, ¿no? De leer y vamos a leer lo que es en sí. Vamos a iniciar con los elementos constitutivos del Estado. Los elementos constitutivos del Estado, como lo ustedes están viendo en sus pantallas. Sí, entonces, no sé si es que vamos a empezar en primer lugar. Antes de empezar con el primer elemento constitutivo, vamos a leer el artículo 1. ¿Qué es lo que nos dice en los principios fundamentales la Constitución? ¿Quién me quiere ayudar? Yo le ayudo, profesor. Yo, Inge. Su nombre, por favor. Ayúdenme ya. Su nombre, nos presentamos y vamos, para ver, ¿cómo vamos a leer? Vamos a decir, exactamente, ¿cómo se lee un artículo? A ver, título 1, elementos constitutivos del Estado, capítulo 1, principios fundamentales. Artículo 1, forma de Estado y gobierno, y damos la lectura. Sí,
Muchas gracias a la compañera. Buenas noches, me llamo Gisela Aguas. Voy a leer el artículo 1 del capítulo primero, Principios Fundamentales, del título 1, de Elementos Constitutivos del Estado de la Constitución de la República del Ecuador. Nos dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Muchas gracias. ¿Su nombre era? Gisela Aguas. ¿Cómo estás, Gisela? Muchas gracias por la participación. ¿Qué nos dice aquí? Nos habla de algo importante, ¿no? Que el Estado está en la... Sí, Jorge Tuapanta, dígame. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, tengo muy claro y muy interesante la clase. Estoy también con la Constitución aquí en las manos. El impreso, el libro lo compré justamente para estar al día en las clases. Bueno, referente a algo lo que está pasando actualmente, estamos hablando del derecho, o sea, de los derechos personales y naturales. ¿Y por qué entonces ahora están queriendo privatizar el agua? Y eso está en debate en el gobierno. Imagínense si es algún recurso natural y que se ha venido dando de décadas, o sea, de tradición, de generación en generación. ¿Y por qué ahora el gobierno, el Estado porque es el Estado el que está interesado en privatizar el agua? Pero hay pocas personas que están luchando para que no se llegue a privatizar, que siga siendo normalmente un recurso natural. Esa es mi pregunta, mi doctor. Me interesa saber mucho. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, más que una pregunta, le veo como que una opinión, porque privatizar el agua en sí, meterme a la situación política, las decisiones que va a hacer el gobierno, como que dentro de una clase, no me gusta mucho, la verdad. Esperemos y que el proyecto, que todavía no está ni vigente, y las decisiones que tome el Poder Ejecutivo, que ya vamos a ver más adelante, en base a qué tiene que ser. Y no sé si vieron ahorita qué es lo que realiza el papel de la Corte Constitucional. Sí, entonces no es que pueda él tomar una decisión así. Por eso es importante saber hasta dónde llega, ¿sí?, el Poder Ejecutivo y cómo van a realizar este tipo de proyectos o este tipo de decisiones, ¿sí? Entonces no es que del todo van a privatizar el agua, ni estemos todavía atentos a qué es lo que se va a realizar. Y conforme vamos estudiando hasta dónde llega el poder legislativo, ejecutivo, en este caso es el presidente, el vicepresidente, poder legislativo y el poder judicial. Sí, y es muy importante la pregunta que acaba de hacer, pero poco a poco vamos a seguirnos enterando cómo es que se maneja el Estado, cuáles son los derechos, cómo ejercemos justicia. Por ejemplo, les hago una pregunta: ¿qué es justicia para ustedes? Porque a veces es algo como que nosotros decimos, no, eso es justo. Quizás aquí dentro del Ecuador, por ejemplo, el robo está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, digamos por 5 años, ¿no es cierto? Bueno, la verdad no soy penalista, pero digamos que el robo está tipificado en 5 años, ¿no es cierto? Pero quizás aquí, en China, se tipifica con la muerte y para eso es justo. Pero para nosotros, no, literal, no porque está escrito o no porque está legislado, nosotros como abogados podemos decir, hey, esa ley es justa. Sí, la ley se reforma. ¿De acuerdo a qué creen que se reforma? ¿A qué creen ustedes en lo que ustedes ven comúnmente se reforma? De acuerdo a la necesidad de lo que se está viviendo dentro del país. Por ejemplo, acabamos de vivir un virus. Acabamos de vivir algo que sale de nuestras manos. Entonces, por ende, se reformó solo quizás el código laboral para los trabajadores. Se reformará muchas cosas porque van cambiando. Pero tomemos en cuenta una cosa: estas reformas, ¿qué tienen que hacer? Enfocarse en primer lugar en la Constitución, guardar armonía y tener progresividad. Cada reforma no puede retroceder. De la situación actual del ser humano, la reforma no puede retroceder su situación, no puede desmejorar, no puede perjudicar. Sí, entonces eso tenemos que tener en cuenta. Eso les preguntaba para ustedes: ¿qué es justo? ¿Qué es justicia?
Sí me gustaría escuchar ahí por ahí unos 2 criterios. Sé que no tenés mucho tiempo, pero quisiera avanzar con la clase, pero me parece importante. ¿Qué es justicia para ustedes? Ajá. Ángel Gaibor o Gabriela Espinosa. A ver, me alzó la mano. Gabriela, por favor. Bueno, lo que es justicia, la justicia es el dar a cada quien lo que se merece y lo que se encuentra escrito dentro del derecho positivo, ¿no? Que es lo que encontramos en la Constitución, los códigos orgánicos y todo lo que rige, lo que se regula en el país. Lo que es de acuerdo al derecho natural, justicia, es lo que le pertenece a cada uno, los derechos, como son los derechos humanos y los derechos inalienables, que es el agua, el aire, el suelo, que la vida, que son los derechos que tenemos absolutamente todos y no se los puede negar. Respecto a lo que decía el compañero Jorge, me tomó la atribución, es el tema que no se puede privatizar algo que está en la naturaleza absolutamente para todos, porque simplemente se estaría vulnerando un derecho, tal cual lo fue cuando el presidente Guillermo Lasso deseó implementar el tema del proyecto Creando Oportunidades, que vulneraba los derechos de los trabajadores y que y que fue analizado por la Corte Constitucional, que no puede reducirse o disminuirse derechos ya conseguidos por las personas. Eso es, doctor. Ya derechos adquiridos. Muy Así bien. es. Muchas gracias, Gabriel. Son derechos adquiridos, exactamente, reconocidos por la OIT. No me quiero meter en eso del trabajo, pero bueno, en la OIT está reconocido. Entonces, hey, la Asamblea no puede quitar, por ejemplo, digamos, derecho a las vacaciones. Ah, no, ¿saben qué? No estoy de acuerdo. Asamblea dictamina que no van a tener vacaciones. Hey, Asamblea, la OIT, son derechos adquiridos. No pueden. ¿Cierto? Entonces por ahí no nos vamos a ir muy allá, pero exactamente, ¿qué nos dice? Y para responderle a Jorge, no es del todo fácil que el poder ejecutivo que recae en el presidente tome una decisión así, porque ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el artículo 1, inciso 3? Nos dice algo importante. Son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. ¿Qué quiere decir inalienable? No se puede enajenar, no se puede vender, entonces no sé cómo le vaya a hacer el presidente, la verdad me llama mucho la atención. No me quiero meter mucho en ese tema, así que le doy la palabra a Fausto Cortés y seguimos, porque si no nos vamos a demorar mucho en las opiniones. A ver, Fausto, le escucho. Buenas noches, estaba escuchando esto sobre lo que es la justicia, ¿no? Yo pienso que resumiendo y enfocándome en todo lo que se ha vivido, lo que he vivido hasta el día de hoy, la justicia siempre va enfocado a un sistema de igualdad. Yo pienso que es así. Solo en un sistema de igualdad. Eso pienso yo. Muchas gracias, Fausto. Exactamente, ¿no? Nos enfocamos en un sistema de igualdad, de justicia. ¿En qué nos basamos? Para saber qué es lo justo, inclusive a veces con una resolución estamos en la capacidad de apelar, de impugnar, porque nosotros creemos a veces que no es justo. Entonces no puedo decir yo, a mi criterio, ¿sí? Ustedes podrán tener su criterio. No es del todo justo las leyes. Quizás para mí no es justo. Quizás para mí la ley que está tipificada de privación de la libertad por alimentos, para mí tal vez no es justo que le privaticen de la libertad y no tenga lógica, tal vez no defiendo a nadie, ¿no? Un ejemplo así al aire, que le privaticen de la libertad a una persona que necesita trabajar para cumplir alimentos. Claro que nos vamos a otros enfoques, ¿no? A otros enfoques inclusive de que cómo trabaja o cómo da. Pero sin embargo el interés del menor es más alto. Y vamos a una ponderación de derechos, que esos son temas bien lindos que, bueno, ahora no, vamos primero en el artículo 1 de la Constitución. Entonces, son unas cosas importantes que, y ustedes que se encuentran en esta modalidad, les recomendaría bastante. Bueno, yo justo terminé una maestría en constitucional y es lindo estudiar esta parte de la ponderación de derechos, donde inclusive existen fórmulas, ¿sí? Contratadistas, donde uno llega. ¿Cuál es el derecho, creen ustedes, cuál es el derecho más importante que tiene el ser humano? La libertad. Ya, para unos la libertad. La vida, pues. El derecho a la vida. La vida. La vida, ya. Ese es el más importante. Ese es el más importante, la vida. Yo creo que en esencia, a nivel, nuestro conocimiento es la vida, exactamente, pero si nos vamos al punto constitucional, los derechos están en la misma jerarquía. Inclusive,
hablamos que cómo damos nosotros de baja un derecho, cómo realizamos esta fórmula, cuando inclusive a veces la libertad, ¿cómo le quitamos? Es de última ratio, ¿no? Es de última opción. ¿Cómo le quitamos la libertad a una persona? Inclusive se había quitado, no sé si ustedes, ya por deudas no se pierde la libertad. ¿Por qué? Porque los asambleístas, los legisladores decidieron que quitarle de la libertad a una persona es de última opción. Es lo último. Imagínense perder la libertad por el derecho al menor. ¿Por el derecho a qué? A alimentación, vestimenta, educación. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es una cosa que a veces nosotros como abogados no podemos estar de acuerdo con las leyes. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es un tema enorme, pero vamos a seguir. A ver, vamos a seguir, que yo ya me quedé ahí. Algo importante, ¿qué están viendo en sus pantallas? ¿Están viendo la diapositiva? Que creo que nos olvidamos. Ya me desenfoqué del tema un poquito y ya vamos casi media hora. A ver, ¿qué tenemos en sus pantallas? ¿Tienen el territorio? ¿Sí pueden observar el territorio? Sí, doctor. Ya, Sí. excelente. Sí, sí, sí. Perfecto. No sé quién me quiere ayudar y vamos a leer un poquito. A ver, en primer lugar, vamos a leer lo que dice el artículo 4. ¿Quién me ayuda con lo que dice el artículo 4 de la Constitución? Brevemente. Listo. Rosa María, buenas noches. Ayúdeme, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo les va? ¿Repito todo o solamente empiezo el artículo 4? Sí, artículo 4, territorio del Estado. Ya. El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la sucesión. La capital del Ecuador es Quito. El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártida. Hasta ahí el artículo 4 de la Constitución, profesor. Muchas gracias. Si se dan cuenta lo que dijo, algo importante, ¿no? Que nosotros que tenemos que hacerlo general. Sí, algo importante nos dice, vamos a hablar del territorio. ¿Qué es el territorio? Vamos a ver un tratadista, bueno, tienen en sus pantallas lo que nos dice el tratadista, un poquito más enfocado, lo que es el subsuelo, el suelo, inclusive como territorio reconocido, y qué tan importante es basar del territorio, inclusive los poderes del Estado, y qué tan necesario, porque después algún rato han de haber escuchado lo que es el territorio y competencia, ¿no? Entonces, qué importante es el territorio, inclusive en su momento cuando ustedes ya lleguen a ejercer la profesión. ¿Dónde le demandamos? Por territorio, competencia. Qué importante saber qué es lo que nos dice el artículo 4 de la Constitución, para saber inclusive qué pertinencia tiene y qué nos dice por ahí el Código Orgánico General de Procesos. O sea, ¿tiene una lógica o no tiene armonía con la Constitución? ¿Se cumple o no se cumple el derecho a la legítima defensa? ¿Se realizó bien o no se realizó bien las garantías básicas del debido proceso? Son temas interesantísimos. Vamos a leer un poquito, y ya creo que me estoy yendo un poquito más allá, y ustedes se me desaparecen de la pantalla y no sé por qué, la verdad. Es que como que quiero verles y al mismo tiempo quiero ver la diapositiva. Bueno, ya se perdió. Nos dice algo importante, los elementos constitutivos. Francisco Pérez, el autor, nos dice que es el elemento físico de primer orden para que surja y se conserve el Estado. Y agrega que sin la existencia de este no podrá haber Estado. Sí, entonces hablamos que los Estados también son reconocidos, como les mencionaba, tratados internacionales en el derecho internacional. Son derechos fundamentales. ¿Dónde encontramos?
soberanía, independencia e integridad territorial. ¿Qué quiere decir esto? ¿El Ecuador cuenta con esto o no cuenta con esto? ¿Cuenta con soberanía? Claro. ¿Cuenta con independencia? Cuenta con independencia y en integridad territorial. Sí, estos son derechos necesarios para que pueda exigir el Estado, para que pueda existir, en este caso, el Estado. Sí, sí me hago entender. Entonces, algo importante que quería mencionarles. Territorio no es otra cosa, como les mencionaba, que es un espacio o porción geográfica donde se realiza la actividad del Estado, donde se realiza la actividad estatal, donde comprende el suelo, que vamos a ver más adelante. Sí, ¿alguien quiere hablar? ¿La compañera? Jessica Yukilema, ¿quería decir algo? Disculpe, parece que se me activó el... Ya, estemos atentos a eso, sí. Donde hablamos de que comprende el territorio físicamente, comprende al suelo, todos sus accidentes, toda su estructura, ¿sí? El subsuelo, que decía el artículo también, existen relaciones entre la geografía, y ahí entra algo importante. A veces inclusive existen personas que dicen, ¿qué tan importante es el dinero? Y la política. ¿Qué tan importante para que pueda existir política en un concepto bien ordenado, bien enfocado de lo que es la política? Porque lastimosamente a veces lo que vivimos los ecuatorianos ya nos alejamos de decir lo que es en sí la política, ¿no? Porque dicen, los políticos, y tenemos tantos criterios fuera de lo común. Un tratadista decía que el territorio es el poder esencial donde puede hablarse de una existencia de Estado. ¿Sí? Es el punto determinado donde territorialmente es uno de los aspectos que impiden considerar que la organización política se pueda organizar para tener una organización estatal. Sí, esta falta de territorio puede impedir que exista una organización política. Sí, hay algo importante que los abogados debemos saber. El territorio considera o se enfoca en formar una unidad jurídica. ¿Qué tan importante le ven ustedes como abogados que se vaya a formar una unidad jurídica y que se someta al mismo ordenamiento jurídico? ¿Sí? Hablábamos que no existe, a veces en las personas no tenemos una unión natural. Y vamos a ver que en el territorio del todo no existe del todo una continuidad geográfica. ¿Quién me dice el ejemplo? ¿Dónde existe tal vez un punto discontinuo dentro del territorio del Ecuador? Pero forma parte del territorio, pero es discontinuo y no tiene unidad geográfica. Porque se trata de territorios fragmentados, inconexos, discontinuos, como ustedes lo quieren llamar. ¿Dónde lo tenemos? En las Galápagos, doctor. Exactamente. Por ejemplo, las islas del archipiélago de Galápagos, donde encontramos, ¿sí?, parte del territorio ecuatoriano, donde se ejerce, archipiélago de Galápagos, se ejerce otro ordenamiento jurídico. No, quizás hay otros valores en cuanto a las cosas, pero eso es otra situación. Sí, en el artículo 5 de la Constitución nos habla sobre el territorio de paz. Es importante saber qué es lo que nos dice en cuanto a nosotros como ecuatorianos. Lastimosamente no estamos del todo viviendo una paz. Estamos viviendo algo que hasta a mí me llama mucho la atención y créanme que me he puesto a averiguar qué es lo que va a realizar el presidente en cuanto a lo que está pasando dentro de nuestro país. Sí, es un poquito complicado ya a veces como humanos. Es duro ver esto y saber que estamos reconocidos en la Constitución a lo que debe ejercerse, ¿no? Nos dice, territorio de paz. El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o seguridad extranjeras. Sí, entonces, ¿qué decía en los primeros artículos? Sí tiene concordancia con esto. El Estado, el territorio es inalienable, es intransferible. Nosotros no podemos inclusive tener nuestras fuerzas armadas, nuestras bases militares y decir, no, sí, le prestamos a Perú, sí, que haga uso de nuestro... No, porque inclusive ahora estamos hablando de un Estado de Derechos que, si bien es cierto, las bases militares están conformadas con... ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Qué somos nosotros? Por ciudadanos ecuatorianos, doctor. Exactamente. Entonces sobrepasa un poquito eso y creo que igual se enfoca, ¿no? Ese es un criterio mío.
Es un criterio que tal vez debe existir en ustedes. Algo importante también, bueno, después de ver lo que es el territorio, nos atrasamos un poquito, si quiero avanzar un poquito, ¿qué es lo que es la superficie? ¿Alguien me puede ayudar con el, sí, se les refleja? El primer párrafo, por favor. El primer párrafo, ¿qué nos dice? ¿Dónde vamos a ver inclusive la superficie del Ecuador? Yo, doctor. Ayúdeme, por favor. Ya, buenas noches, mi nombre es Ángela Holguín. Vamos a leer la superficie. En este caso nos referimos al territorio continental, además del insular y la reclamación sobre el territorio antártico. El Ecuador cuenta con una superficie de 256.370 kilómetros cuadrados. El otro también, por favor. Ya. El dominio del territorio continental de nuestro país fue objeto de disputa con Brasil, Colombia y Perú, originando una serie de conflictos armados con las dos últimas naciones, revistiendo las de mayor gravedad las contiendas con Perú en 1941, en 1981 y 1995, que concluyó con la paz definitiva. Muchas gracias. Entonces, ¿qué nos dice? Podemos ver la superficie, el dominio que existía en el territorio del Ecuador, donde, si nosotros estamos viendo el artículo que nos dice que somos un territorio de paz, sin embargo, ¿qué es lo que vivimos? Si no me equivoco, somos un territorio de paz reconocido en la Constitución desde el año 1995, desde que se acabó la guerra con nuestro querido país vecino, Perú, ¿cierto? Entonces, de ahí, gracias a Dios y gracias a que ya no ha habido... Dígame, Gabriela, ¿alguna consulta? Bueno, doctor, o sea, respecto a lo que estamos tratando, ¿no? De lo que es la superficie, el territorio del Ecuador y los primeros artículos de la Constitución que hemos leído, e incluso de lo que comentó sobre la situación política, quisiera comentar algo, si me lo permite, claro está, doctor, aunque le quito tiempo. No hay problema, con gusto, estamos para eso. Bueno, doctor. Bueno, primeramente que mi pensamiento, de acuerdo a lo que está sucediendo, ¿no? En la política actual, para mí la política es un reflejo de la sociedad. La política actualmente que tenemos, aunque nos quejamos los ecuatorianos que la política es un ser corrupto, es un ente del que estamos cansados muchos, ¿no? A nivel general. Pero yo puedo decir que la política es un reflejo de la sociedad actual como estamos ahora. Pero el tema importante de la situación política es que debemos estructurar en una madurez social, debemos conglomerar y participar todos para hallar soluciones, porque imaginemos los problemas que existen en las cárceles, los problemas que estamos a nivel general con la seguridad nacional y de territorio. Es muy lamentable, es muy preocupante a nivel general. Inclusive ver cómo si vuelvo al tema de cárceles, el tema de que los policías que trataron de estabilizar la situación ahí y utilizaron la fuerza de manera progresiva, podemos decirlo así, de esta manera a nivel general, fueron sentenciados a 106 días de prisión dentro de la misma cárcel de Turia en Cuenca. Entonces están sometidos ante quienes ellos quisieron someter. Entonces es algo muy preocupante. Y en cuanto a lo que iba en concreto del artículo 4, en el que se habla de las bases militares dentro del país, el artículo 5, perdón, bases militares dentro del país. Entonces, en este momento, yo pregunto, doctor, la base de Manta que existía antes del gobierno de Rafael Correa, fue organizada y puesta por el gobierno de Lucio Gutiérrez, antes también, en concorde con Estados Unidos, que trabajaban de acuerdo con el Plan Colombia para regular el tema del narcotráfico y microtráfico existente. Y ahora una base militar parecida va a establecerse, o ya se estableció, tal vez estoy un poquito atrasada de noticias, en las Islas Galápagos para regular este tema, porque en verdad el microtráfico está muy fuerte actualmente, doctor. Esa era mi pregunta y mi intervención.
Gracias. No, muchas gracias por su aporte. Bueno, en efecto, bueno, todavía creo que no se encuentra establecida. Sin embargo, usted abordó un tema importante y que quisiera decirlo, ¿no? Bueno, no me gusta mucho hablar de eso, la verdad. Le soy sincero, no me gusta hablar mucho de las actuaciones porque no estoy, más que todo se puede dar mi criterio, ¿no? Entonces, como estamos aquí, ¿con cuántas personas? 34. Es un poquito complicado. Lo que sí voy a tomar en cuenta y que ustedes analicen a mi criterio y me llama la atención esa parte de que el uso progresivo de la fuerza. Créanme que hasta ahora no entiendo eso. El uso progresivo de la fuerza cuando existen ya facultades, ¿no? Y sin embargo son privados de la libertad porque hay muchas visiones, muchas visiones. Así que literalmente pues les dejo a su criterio lo que ustedes vayan a pensar, ¿sí? Sigamos escuchando noticias, sigámonos, mi consejo, sigamos leyendo y en base a la lectura de lo que nosotros vayamos aprendiendo, el criterio de ustedes y del abogado tiene que ser bien amplio, ¿sí? Pueden aquí haber 1000 personas que cada una pensará si está bien lo que van a ubicar en el archipiélago, si está mal que se fue a la base de Manta, si está bien, tengo mi criterio, no es bueno del todo darlo, pero hablar de política y de economía y meternos en esos temas no es del todo bueno. ¿Quién me está pidiendo la palabra, Elizabeth? ¿Elizabeth? Les doy una palabra más y tenemos que continuar porque ya me faltan 20 minutos y no vamos a alcanzar lo que yo quiero, a donde yo quiero llegar. Sí, así que, a ver, ¿quién es Elizabeth? Elizalde. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Karen Elizalde y bueno, yo le tengo una pregunta súper rápida. ¿Qué pasa si un ciudadano de nacionalidad colombiana, digamos, viene acá a Ecuador y comete un delito y regresa a su país natal? ¿Se le aplica en base o sea, se le sanciona en base a la constitución de su país o del Ecuador? Esa es mi pregunta, doctor. Nos fuimos a asesinatos. Está bien. A ver, bueno, no es tema, Elizabeth, pero te lo voy a contestar. Algo importante, y bueno, tiene un poquito de relación, que hablábamos de territorio, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿dónde se cometió el acto? Se cometió aquí, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser legislado por la justicia de aquí. Algo parecido pasa con la justicia indígena. Sí, ese tema es interesante, el pluralismo jurídico igual me dieron en una materia que me dieron ahí, me dio la doctora Nina Pacari, me dio esa materia, ¿sí? Que hablaba de territorio, ¿sí? ¿Hasta dónde tiene competencia la justicia indígena en razón de territorio? ¿Sí? ¿Hasta dónde la Constitución considera que ellos pueden ejercer su justicia, su purificación? Y ahí entra el nobis in idem, ¿sí? ¿Que se considera o no para ser juzgado 2 veces por el mismo delito y regresar a la justicia ordinaria en cuanto al territorio? La contestación es a la estudiante que me dijo, a mi criterio, tiene que ser juzgado aquí, donde se cometió el acto, ¿sí? Con la justicia ecuatoriana, bajo el régimen del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Sí, en este caso, si cometió algún asesinato, pues Código Orgánico Integral Penal. Sí, así de simple. Sigamos, por favor. Ya no creo que tenemos que trazarnos un poquito. Ya, bueno, hablamos de la superficie, ¿sí? Hablamos de la superficie. Brevemente, antes de perdernos un poquito más, hablamos de la superficie. ¿Y qué nos dice? Ya, listo. Sí se está reflejando la diapositiva, ¿no es cierto? Porque estoy un poquito perdido. Ya. ¿Qué nos dice que es la superficie? Hablamos que es un país, el Ecuador es un país soberano. Oficialmente la República del Ecuador es un país soberano, ubicado en la región noroccidental de América del Sur. ¿Sí? Que es la capital, como ya habíamos leído, la capital es Quito, está organizado por 24 provincias, limitamos al norte con nuestro país vecino que es Colombia, al sur y al este con nuestro país que acabamos de tener en 1995 se acabó esta guerra que fue con Perú, al oeste con el Océano Pacífico, y de igual forma hablábamos que teníamos pues el territorio discontinuo, ¿no? Que también se tiene que regir bajo el ordenamiento jurídico de la República del Ecuador, que es el archipiélago de las Islas Galápagos, en la costa continental, ¿sí? O podemos llamarlo también, es la isla San Cristóbal, que se encuentra ahí entre Santa Elena y San Cristóbal, ¿sí? Por medio de inclusive un mar territorial. Qué importante, igual vamos a ver cuál es el espacio marítimo, ¿no? Como podemos observar, pues nuestra compañera ya leyó lo que es la superficie, su delimitación y qué importancia tiene la superficie dentro de los elementos constitutivos del Ecuador. Ahora vamos a hablar qué es lo que nos dice el subsuelo.
Ahí nos dice el señor Óscar Arrieta, director ejecutivo de la Organización Latinoamericana de la Energía, que nos habla un poquito sobre lo que es el subsuelo. Las legislaciones latinoamericanas se originan en el derecho romano y a través de los tiempos han mantenido el principio por el cual el dominio del subsuelo pertenece al Estado. Este principio está recogido internacionalmente bajo la denominación de teoría del dominio público. ¿Qué quiere decir dominio público? Dominio, en este caso, del Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? ¿Qué nos dicen si el subsuelo? Alargando un poquito más. El subsuelo podemos decir que es una parte superficial que comprende la costa terrestre dentro de las fronteras del Estado, dentro de las fronteras estatales. Sí, hablamos también que está integrado por, estratos terrestres que se dirigen siempre, el subsuelo se va a dirigir al centro del planeta. Sí, igual forma en la Constitución del 2008, como dice este director, el director Oscar, nos dice que es de dominio público, determina que esta propiedad, como se había dicho de las otras, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Pertenecen al Estado, son recursos naturales que no se pueden renovar, ¿sí? Y son en general. Entonces podemos decir que no puede ser de dominio privado, por más que el ser humano o la persona que ejerza tal vez un poder público, ¿sí? No quiero decir más allá, necesariamente debe intervenir, ¿sí? El Estado, no el sistema privado, siendo totalmente imposible. No se puede apropiar. Una persona, a veces yo escucho criterios y dicen que pueden ejercer tal vez algún tipo de poder y esta parte es mía, o a veces tienen criterios que a veces me llaman mucho la atención. Eso a veces nos falta un poquito más de empaparnos y decir que no se pueden vender. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden, es indivisible también. Sí, no se puede dividir tampoco, no puede tener un límite de tiempo tampoco para poder ser utilizado de manera particular. Sí, entonces eso tenemos que tener en cuenta. Eso en cuanto a lo que es el subsuelo. Brevemente vamos a ver lo que les mencionaba, qué es el espacio aéreo. Brevemente, bueno, van a leer en sus pantallas qué es el espacio aéreo. ¿Qué nos dice qué es el espacio aéreo? ¿Sí? Brevemente se dice que son capas atmosféricas. Capas atmosféricas que cubren, en este caso, los espacios terrestres y marítimos. ¿Sí? El territorio superficial que comprende la costa terrestre dentro de las fronteras del Estado de cada país. En este caso, como nos encontramos en Ecuador, está delimitando, no comprende o cubre, ¿sí? Al territorio ecuatoriano. ¿Quién regula el espacio aéreo en el Ecuador? ¿Qué creen? ¿Quién regula el espacio aéreo en el Ecuador? A ver, ¿quién me ayuda? Opinen. Buenas noches, doctor. Sí. ¿Qué tal? Por si acaso, el que regula el espacio aéreo en el Ecuador no sería la FAE. La FAE, las fuerzas ¿La aeronáutica, tal vez? Exactamente, la autoridad aeronáutica, ¿sí? Es la que regula el ingreso, la salida de las aeronaves, en este caso las aeronaves que pertenecen a la FAE. Podríamos decir así, sí, del territorio de la República del Ecuador. Ahí estamos perfectos, muchas gracias. Esta información, podemos decir que existe igual un código, sí, que podemos observarlo, si ustedes desean, pues no vamos a ingresar en eso, pero existe el código aeronáutico, donde podemos ver las leyes y en qué se están enfocando, ¿no es cierto? Sí, entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es en sí en lo que dice el primer párrafo del espacio aéreo. Les leo brevemente. La incorporación formal del espacio aéreo al territorio de las naciones cobra importancia con el desarrollo de la aviación y principalmente con la construcción de las fuerzas aéreas, que demostraron no solo su poder, un poquito de historia, sí, estratégico y militar en la Primera Guerra Mundial, sino también su enorme poder destructivo en la Guerra Civil Española, en especial con el bombardeo de Guernica, al que le siguieron las desastrosas consecuencias del uso del arma aérea en la Segunda Guerra Mundial. Sí, ¿se acuerdan lo que había pasado en Guernica? ¿Quién sabe un poquito de eso? Guernica en sí era un símbolo, ¿no? De que había inclusive
su zona ancestral, había inclusive democracia, ¿sí? Donde fue bombardeada por los aviones, en este caso inclusive fueron bombardeados por alemanes. Sí, Guernica fue completamente destruida y cientos de personas murieron, donde podemos ver que en el aspecto aéreo o la fuerza aérea, sí fue una lluvia de bombas, metralla, fuego y literalmente pues fue una destrucción total en cuanto a lo que pasó en Guernica. Eso en cuanto al espacio aéreo. El mar territorial. ¿Quién me quiere dar lectura de lo que es el mar territorial? ¿Quién me ayuda? A ver, doctor, colaboro. Desde la antigüedad, la navegación marítima tuvo influencia en el desarrollo de las nacionales, no solo por razones de comercio y defensa, sino por las riquezas que encierra el mar. Pese a ello, es solo a partir de la Constitución de 1945 que se incluye al mar dentro del ejercicio de la soberanía. Muchas gracias. ¿Qué nos dice? Algo importante, ¿no? Se define como mar territorial a la extensión marina, que un Estado considera como de su exclusiva soberanía y que es parte de un patrimonio del territorio, un patrimonio territorial de una nación, de un pueblo, de una comunidad, de una república, de un Estado. ¿Qué nos dice entonces? Que el mar territorial podríamos decir que está sumergido en el Estado y la soberanía sobre un mismo territorio que aquella posee, en este caso, inclusive hablamos del Estado marítimo en cuanto a que existe un estado de tierra, ¿no? Debajo del mar. Y nos habla de una soberanía. ¿Qué era la soberanía? Enfocada al Estado. ¿Qué era la soberanía? La autoridad que reside donde se ejerce el poder público, según la Constitución, nada más. La soberanía reside en lo que les decía, que era el poder constituyente, que era tener un poder soberano, ¿sí? Un gobierno propio, un pueblo, una nación donde el gobierno no puede ejercer si no es elegido, donde podemos ver inclusive y se plasman algunos aspectos en cuanto a la democracia. Por ejemplo, cuando una comunidad vota en un referéndum para aprobar inclusive una construcción de algún edificio, de algún centro comercial, está ejerciendo soberanía popular, está ejerciendo en este caso esa democracia que necesita para que pueda elegirse. ¿Cuándo se usa el voto? Para elegir nosotros cada 4 años al presidente, cada determinado tiempo a nuestros alcaldes, en sí a nuestros gobernantes. Entonces eso es la soberanía. Hablamos de otro tema importante. ¿Cuál es el otro tema importante? Quizás no han escuchado mucho de lo que es la órbita geoestacionaria. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Es aquella que... El primer párrafo nomás. Es aquella que se encuentra en posición próxima a la línea ecuatorial del planeta, en donde los satélites tienen una órbita de 24 horas, de modo que parecen quietos en el espacio, por su coincidencia con la rotación terrestre, lo que permite enlaces interrumpidos para transmisiones y capacidades de recepción, con antenas relativamente pequeñas y en cualquier parte del área de cubrimiento del satélite. Muchas gracias. Sí, en efecto podemos ver que la órbita geoestacionaria son útiles debido a que existe un satélite que se encuentra estático respecto a la rotación de la Tierra. Se utiliza una órbita de transferencia para trasladar un satélite desde la órbita terrestre que baja a una órbita geoestacionaria. Geosincronizada es aquella que el satélite siempre está en la misma posición con respecto a la Tierra. ¿Sí? Siempre está en la misma posición, aparentemente rota, pero la que rota es la Tierra. ¿Sí? Esa es nada más la órbita geoestacionaria, para su conocimiento breve. No entendí, doctor. Doctor, no, a ver, o sea que el satélite rota, o sea, se mueve al mismo tiempo que la Tierra, eso es lo que dice. No, parece estático respecto a un punto fijo de la Tierra en rotación.
¿sí? Se utiliza esta órbita, o sea, para trasladar de un satélite desde esa órbita terrestre hasta una órbita geoestacionaria, nada más, eso es lo que dice. Siempre está en la misma posición, siempre está en la misma posición, con respecto a la Tierra, siempre está en la misma posición. Ya lo he entendido. ¿Y nosotros tenemos algún satélite en la Tierra, en el espacio? Sí, tendríamos que averiguar, ahí me tomó la lección, pero tendríamos que verificar. Ok, gracias, doctor. Sí, ya me tomé la lección. Listo. Población. ¿Quién me ayuda con el primer elemento? Esta parte es importante y creo que con eso vamos a terminar. Ya no creo que llegue a los poderes del Estado. Población. El elemento humano es indispensable para la conformación del Estado. Doctor, lo siento, yo no estaba con la diapositiva y ya me cambió. A ver. ¿No están viendo? No. Ahí está. Población. Población. El elemento humano es indispensable para la conformación de un Estado. Es por ello que la población es considerada como un elemento indispensable de todo el Estado, quizás más que el mismo territorio. Algunos tratadistas de derecho admiten la posibilidad de que pueda existir un Estado sin territorio, pero en definitiva no puede existir un Estado sin el elemento humano. Exactamente. Entonces, ¿qué nos dice que es la población? ¿Qué tan importante es la población en el Estado? Pienso que todo, ¿no es cierto? Donde se puede ejercer el poder del Estado. En algunos casos se puede compartir entre ellos, hablamos si se comparten la población creencias. Ya no se habla de razas, no se habla de etnias, ¿sí? Creencias religiosas, la libertad que puede existir en la población y el requisito indispensable que debe tener el Estado en cuanto a qué se refiere en este caso todo lo que habíamos hablado, ¿no? El territorio donde reside la población, el espacio físico, en este caso el área geográfica donde vive la población. ¿Cuál es la función de la población dentro de un Estado? ¿Qué creen ustedes? La población es la parte humana. Sin población no podría existir la sociedad. Ya es la parte humana que no puede... La población se organiza de acuerdo a sus culturas, a sus grupos étnicos, puede ser. Grupos étnicos, exactamente. No es otra cosa la población, donde nos menciona que se constituye, es uno de los elementos que les había dicho desde el principio, elementos constitutivos del Estado, que es esencial para que el Estado sea un sujeto o la población sea el objeto de la actividad política. Sí, el llamado que tiene el Estado para la población es precisamente establecer, bueno, es el número de habitantes, ¿no? Donde se desenvuelven dentro de esta república, de este Estado, para poder realizar el ejercicio de la sociedad. ¿No es cierto? Entonces, eso en sí lo que es la población. Nos faltó un poquito de tiempo porque doctor, ya nos... ¿Sí? Yo creo que la población, más que todo, es dependiendo del tipo de estado en el que estamos. ¿Ya? Ajá, porque, por ejemplo, una población en un estado monárquico no es lo mismo que una población en un estado democrático. Exactamente. Sin embargo, bueno, ahorita estamos hablando del... Es de estado democrático, correcto. Exactamente. Muchas gracias por su aporte. No, bueno, no le vi el nombre, pero exactamente. Gustavo. Sí. No es lo mismo, exactamente no es la misma función, ¿no? Pero sin embargo, dentro de un Estado de Derecho, que son algunos aquí en Latinoamérica, ¿cuál es la función de la población? ¿Qué importancia tiene? Es establecer la actividad política, prácticamente, ¿no? Y qué esencial es el papel que se debe desenvolver dentro de la sociedad. Eso, estimados estudiantes, que tengan una buena noche porque ya tengo que continuar con el paralelo 2. Que les vaya muy bien, que tengan una buena noche, espero que les haya gustado la clase. Gracias, profesor, excelente.
Que les vaya muy bien. Gracias, Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Una buena noche. Les vaya bien. Gracias.